Mi camino a la mediunidad, experiencia 4, no era de acá. Ese verano, esos ruidos, esa misma sensación siguió hasta donde yo recuerdo, y después se han terminado. Recuerdo que no mirábamos tanta televisión o como que no estábamos tanto en la calle, porque según mi papá decía, la calle enseñaba nada más que vagancia. Y comenzó a mostrarnos donde él tenía unas revistas que se llamaban Selecciones. Me convertí en un amante de la lectura. Lo que me pasaba que cuando estaba leyendo sentía como que estaba en una corte de reyes o dentro de una pirámide. Me enteré años después que esos eran recuerdos de vidas pasadas. Me acuerdo haber visto películas de guerra y que me sentía como que estaba ahí, que eso verdaderamente lo había vivido. Lo mismo que cuando veía películas de Egipto, en especial en la televisión. Y me acuerdo haber estado ahí. Era una sensación totalmente extraña, pero las vidas pasadas siempre han estado latentes más que nada en esta parte del mundo. En esa parte del mundo. Luego, esto pasaron años y no tuve ninguna experiencia que me acuerde, excepto cuando alguien moría. Iba a un funeral y yo realmente sabía que no estaba ahí y sentía mucho al desencarnado conmigo en la casa velatoria, o inclusive hasta al lado mío. No me molestaba para nada y sentía como que estaban ahí, pero después de eso nada más. Esto hizo que comenzara mi amor por la lectura más profundamente. Me acuerdo de la secundaria que mientras todos estaban en los recreos, yo lo único que hacía era simplemente ponerme a leer. Y me sentía acompañado por todos esos seres. Era como transportarme y más, vivirlo ahí, y especialmente una lectura clásica. Llegaron a mi vida después Shakespeare, Becker, Lorca, también psicología, Freud, Gestalt. Además, comencé a entender que había algo más y que se llamaba ciertos movimientos artísticos como de pintura. Y para mí sus máximos exponentes eran Frida Kahlo y Dalí. Comencé también a escuchar música psicodélica como Pink Floyd principalmente, The Doors, Jim Morrison. Fue una época donde comencé a incursionar a muchos de estos grandes cantautores y frontman y averiguar sobre la psicodelia. De pronto comencé a entender de qué es lo que era gusto. No me gustaban los ritmos comunes como la cumbia de nuestro país. Conocí a un grupo como Depeche Mode, me aluciné. Sus letras, sus músicas, su forma de vestir. Realmente nunca me sentí como de este lugar ni de la época en que vivía. Comencé a leer los clásicos. Esto me llevó a escribir poesía más que nada. No es que había aprendido, sino que simplemente había comenzado a escribir. Agarraba una hoja y realmente sentía la necesidad de estar ahí expresando eso. Esto es muy común que me ha pasado en esos tiempos, porque esto de no poder entender qué me estaba pasando con los espíritus y en cierta manera seguir reprimiéndolos me hacía sentir, como dice el título, yo no era de acá. Nunca me sentí de acá. Am, Cuando estaba con mis amigos verdaderamente me aburría. Ellos escuchaban música que a mí no me llenaba, iban a ver partidos y a mí tampoco, y prefería leer. Encontraba en la lectura eso que hoy se llamaría, yo llamaría yo, el recuerdo akáshico, eso de las vidas donde estuve. Por eso el hecho de leer Shakespeare, el hecho de leer sobre Egipto, realmente me transportaba. Esto es lo que me mostraría que más adelante eh, me daba pautas de que estuve ahí. Siempre lo he tenido. Siempre que veía una película de Egipto, más que nada era impresionante lo que sentía. Es más, me acuerdo que de chico querer comenzar a ahorrar para irme, pero era imposible. Mis padres nunca fueron adinerados. Había solamente para comer en casa. Pero cada 2 por 3 que podía me conseguía un librito acerca de Egipto. Iba a la biblioteca del barrio, no había mucho material. Era muy chico para viajar y mis padres no eran muy fanáticos de la lectura. Entonces tuve que rebuscarme con lo que había. Y eso con lo que había me hacía soñar y era lo que realmente en esos cuadernos donde escribía, lo único que estaba haciendo era expresar recuerdos de otras vidas. Bueno, ¿a quién no le ha pasado esto de tener que vivir cosas de otras vidas? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Desde ya, muchas gracias.